请看传道书的第8章。 Veamos Eclesiastés capítulo 8. 请看传道书第8章 Eclesiastés 8, 第1节。 versículo 1. 谁如智慧人呢？谁知道事情的解释呢？人的智慧使他的脸发光，并使他脸上的暴气改变。第2节。 2. 我劝你遵守王的命令，既指神启示，理当如此。第3节。 3. 不要急躁离开王的面前，不要固执行恶，因为他凡事都随自己的心意而行。第4节。 4. 王的话本有权利，谁敢问他说你做什么呢？第5节。 5. 凡遵守命令的必不经历祸患，智慧人的心能辨明时候和定理。第6节。 6. 各样事物成就都有时候和定理，因为人的苦难重压在他身上。第7节。 7. 他不知道将来的事，因为将来如何，谁能告诉他呢？第8节。 8. 无人有权利掌管生命，将生命留住，也无人有权利掌管死期。这场征战无人能免，邪恶也不能救那好行邪恶的人。第9节。 9. 这一切我都见过，也专心查考日光之下所做的一切事。有时这人管辖那人，令人受害。阿们。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Paz para todos los hermanos. 今天下午我们想继续一起来学习传道书第8章的1到9节。 Esta tarde vamos a estudiar capítulo 8 de Eclesiastés, versículo 1 a 9. 从第6章的第1节到第8章的第9节，共2章半，是所罗门王对人生虚空的第3个论述。 Del capítulo 6, versículo 1 al capítulo 8, versículo 9, es el tercer tratado del rey Salomón sobre la vanidad de la vida, 我们一样可以把它归纳成2个主题。 que pueden agruparse en dos temas principales. 第一个是百态皆空， El primer tema principal es todo es completamente vanidad, 从6章的第1节到12节。 que va de versículo 1 al 12 del capítulo 6. 第二个是对比澄清， Y el segundo tema es la aclaración y justificación 从7章 comparativa 的第1节到8章的第9节。 de la vanidad, que va del versículo 1 del capítulo 7 al versículo 9 del capítulo 8. 而第一个主题，我们又可以把它分成3个小子题来说明。 Y del primer tema principal se pueden subdividir en tres temas, en tres subtemas. 第一个是望福兴叹， El primer subtema es exclamación y suspiro ante hombres con muchas posesiones. 第二个是百子千岁， Segundo subtema principal, familia numerosa y longevidad. 第3个是虚浮事多。 Y el tercero, muchas cosas vanas e ilusorias. 而第2个主题，我们一样可以把它分成3个小子题来讲解。 Y el segundo tema principal también se pueden subdividir en tres temas. 第一个是死胜于生， El primero es mejor morir que nacer. 第2个是智慧的价值， El segundo, el valor de la sabiduría. 第3个是智慧的表现。 Y el tercero, la exteriorización y manifestación de la sabiduría. 那么很感谢主，有关第一个主题和第2个主题的第一个小子题及第2个小子题，我们之前都已经分别查考过了。 Ya hemos tratado tanto el primer tema principal como el segundo, hasta el segundo subpunto. 今天下午我们想继续来学习第2个主题的第3个小子题。 Y entonces hoy vamos a tratar el último subtema del segundo tema principal, 主题是智慧的表现。 que es la exteriorización y manifestación de la sabiduría. 求神的灵亲自带领我们。 Que el Espíritu de Dios nos guíe. 首先，请看传道书8章的第1节的上半句。 Veamos primero ahora el versículo 1 del capítulo 8, la primera parte del versículo 1 del capítulo 在 8. 这里，所罗门王首先问到：谁如智慧人呢？谁知道事情的解释呢？请念。 Aquí el rey Salomón pregunta, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? 是的，在这个世界上，真正有智慧的人不多。
En verdad, hay pocas personas sabias en este mundo. 能够知道事理而且解释得清楚的人更少。 Y mucho menos la persona que puedan entender y saber la declaración de las cosas, 就好像旧约的约瑟还有但以理， como fueron José y Daniel del Antiguo Testamento. 他们的里头必须要有圣神的灵才行。 Ellos entendieron por qué tenían el Espíritu de Dios. 那么这种人，所罗门王说，请看第1节的下半句。 Y sobre estas personas, el rey Salomón nos dice, veamos la segunda parte del versículo 1. 他说：“人的智慧使他的脸发光，并使他脸上的暴气改变。” Él dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará, 就好像摩西， como lo fue Moisés. 当年摩西上山跟神讲话，他一下山，脸面就发光。 Moisés había subido al monte alto, habló con Dios y su rostro resplandeció, 因为他心里头充满了神的智慧。 porque en su corazón se llenó de la sabiduría de Dios. 不但是这样，这种智慧还可以使愚昧人原本暴气的脸改变成柔和谦卑的脸。 Y esta sabiduría transforma el rostro de una persona, de un semblante tosco a uno humilde y manso, 就好像主耶稣在山上变貌， tal como fue la transfiguración de Jesús en el monte alto. 脸面如同日头那样明亮。 Y su rostro, cuyo rostro se resplandeció como el sol. 那这是智慧首先带给人属灵气质上的表现。 Y esta, podemos decir que es la primera manifestación del temperamento espiritual de la sabiduría. 请看第2节， Leamos el versículo 2. 第2节。 2. 于是所罗门王说：“我劝你遵守王的命令，既指神启示，理当如此。”请念。 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. 紧接着，所罗门王觉得智慧不仅能带给人属灵气质上的改变，智慧人更应该懂得敬畏权柄、顺服权柄。 Salomón piensa que la sabiduría, además de traer un cambio en el temperamento de la persona, también hace que la persona tenga temor y obediencia a la autoridad. 没有错，王的命令是属人的权柄啊。 Claro que rey viene del hombre. 但是圣经说，人的权柄也是从神来的。 O sea que la orden del rey proviene del hombre y esto también en realidad proviene de Dios. 因为 También, 这也是指着神启示的。 porque fueron hechos ante juramento ante Dios. 怎么说呢？ ¿Cómo decimos esto? 我们回头看看以色列百姓的历史。 Veamos la historia de Israel. 当年以色列百姓是怎么立王的？ ¿Cómo ellos consiguieron tener un rey? 请看撒母耳记上第8章。 Leamos primero de Samuel capítulo 8. 撒母耳记上，请看第8章 Primero de Samuel capítulo 8. 第9节。 8 versículo 9. 第9节， 8, 9. 故此你要依从他们的话，只是当警戒他们，告诉他们将来那王怎样管辖他们。再请看18节。 Pasemos al versículo 18. 那时你们必因所选的王哀求神，神却不应允你们。19节， 19. 百姓竟不肯听撒母耳的话说，不然我们定要一个王治理我们。当时以色列百姓向撒母耳先知要求要立王。 El pueblo de Israel le pidió a Samuel un rey. 一开始撒母耳先知和神都不喜欢这件事， Al comienzo, tanto Samuel como Dios no se agradaron por este asunto, 可是后来神还是答应了。 pero al final ellos consintieron. 只不过神要撒母耳先知事先向他们讲明白哦。 Pero Dios quiso que Samuel transmitiera un mensaje a ellos, al pueblo. 说你要依从这些百姓的话给他们立王，只是要警戒他们哦。 Le dijo que le establezca un rey a ellos, pero hay que decirle bien las cosas. 要告诉他们将来那些王会怎么样来管辖他们呐、Dios quiso que le advirtiera lo que el rey haría con ellos.
意思就是到时候你不要后悔哦， Es decir, que ellos no se arrepientan después de 你们 tener 就要 rey, 服从王的命令啦。 porque ellos tendrán que obedecer las órdenes del 没 rey. 有想到，当时以色列百姓还是不听劝，还是坚持要立王。 Pero el pueblo no escuchó, insistieron en tener un rey. 于是神只好答应他们。 Así que Dios finalmente aceptó. 可见立王这件事确实是百姓在神的面前立的啊。 Así que establecer un rey en realidad fue por petición del pueblo. 神已经警告过了， Y Dios le advirtió primero 他们自己也愿意承担呐、 lo que iba a pasar y ellos mismos aceptaron las consecuencias. 这就好像是指着神起誓一般。 Así que todo este asunto es como si ellos hubieran hecho un juramento ante Dios. 那么既然是指着神起誓，就理当如此行才对。 Entonces, al hacer este juramento, entonces tendrán que proceder de acuerdo a ese 那 juramento. 今天我们也一样， Hoy día nosotros lo mismo. 请看罗马书13章， Leamos Romanos capítulo 13. 请看罗马书13章第1节， Romanos capítulo 13, versículo 1. 13章第1节， 13, versículo 1. 在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。第2节， 2. 所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命，抗拒的必自取刑罚。保罗说，在上有权柄的，人人当顺服他。 Pablo nos dice que las autoridades superiores el hombre lo tiene que obedecer, 因为没有权柄不是出于神的， porque toda autoridad proviene de Dios. 所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命。 Así que todo aquel que resiste a la autoridad, entonces resiste contra Dios. 抗拒的必自取刑罚。 Y entonces va a sufrir la consecuencia, que es la condenación. 我们看到保罗一样劝勉我们呢。 Así Pablo también nos amonesta. 今天我们不仅要敬畏神，同时也要敬畏掌权者。 Hoy no solamente tenemos que adorar a Dios, sino tenemos que respetar a las autoridades, 就好像我们不仅要爱神，同时也要爱人那样啊。 como tenemos que amar a Dios y también a las personas. 这个就是智慧人的处事原则。 Este es el proceder, es un principio de proceder de un sabio. 不管在哪一个时代都一样。 No importa en cuál época, es igual. 那么到底要怎么样敬畏掌权者呢？ ¿Y de qué manera entonces respetamos nosotros al que ejerce poder? 请看回来《传道书》8章的第3节上半句。 Volvamos a Eclesiastés capítulo 8, versículo 3. 8章3节的上半句。 Eclesiastés 8, versículo 3, primera parte. 所罗门王说：“不要急躁离开王的面前。”请念。 3. No te apresures a irte de su presencia. 意思就是智慧人务必要诚心尊重王了。 Así que el sabio tiene que sí o sí obedecer, respetar al rey. 第3节的中半句， La segunda parte del 说 versículo 3不要固执行恶哈， sigue diciendo, ni en cosa mala persistas, 因为王的责任就是要赏善罚恶啊。 porque la responsabilidad del rey es castigar al que hace mal y 那同时还要凡事查验王的旨意呀、 todos tenemos que ver cuál es la voluntad del rey. 所以在第3节的下半句说， Entonces, la última parte del versículo 3说因为他凡事都随自己的心意行， dice, porque hará él todo lo que quiere. 那这个就是王的权柄啊， Y esta es la autoridad del rey, 是神所赐给他的。 una autoridad dada por Dios. 那既然是神所赐的，智慧人就应当要敬畏他，要顺服他。 Entonces, si es dada por Dios, todas las personas tienen que respetarlo y obedecerlo. 请看第4节， Leamos ahora el versículo 4. 第4节的上半句， 4, primera parte. 不但是这样，王的话本有权利哈，请念， Dice, pues la palabra del rey es con potestad. 他不但讲话算话，而且是一种命令哦。 Así que todo lo que dice cuenta y es una orden.
我们必须绝对的服从啊。 lo tenemos que obedecer sí o sí. 请看第4节的下半句， Y en la última parte del versículo 4, 所罗门王说：“有谁敢问他说你做什么呢？”请念。 y dice, ¿y quién le dirá qué haces? 答案是当然没有啊， Claro que la respuesta es no. 你没有资格管他啊， Nadie le puede decir nada. 他却有权柄管你啊。 Nadie puede controlar al rey. El rey sí a la gente. 这就是所谓的君权、君王的权利。 Y esto es el poder de un soberano. 今天我们在民主时代了， Hoy estamos en tiempos de democracia. 虽然民主时代不讲君权，但是民主也讲权利哦。 Aunque no hay ese poder de un soberano, pero también existe poder en la democracia. 一个是人民的，叫做政权 Uno es que del pueblo, llamado soberanía popular, 一个是给政府的，叫做治权。 y otro que es un poder del gobierno, llamado poder político. 治权也是一种权利啊， Entonces, la gobernación, la gobernanza también es un poder, 只不过必须先经过人民选举罢了。 pero necesita que sea primero elegido por el pueblo. 所以你看，在选举的时候啊，人民最大。 Por eso, durante las elecciones, el pueblo es el mayor. 我可以决定我这一票是不是要选你， O sea, la persona tiene el poder de votación, de elegir a quién votar. 可是当选举完了以后，还是总统最大啊。 Pero una vez finalizado el periodo electoral, el presidente se vuelve mayor. 你要去见他，还要征求他的同意哦。 Él asume el poder y para verlo necesitamos su consentimiento. 选举的时候是他来拜托你啊。 Durante la época electoral, los candidatos visitan a los votantes. 等到他选上了，就换你去拜托他了。 Pero una vez que son electos, entonces son los votantes que los tienen que visitar. 而且不管怎么样，都要服从他的治权哦。 Y sin importar qué pase, tenemos que obedecerlo. 尽管觉得不太合理，也没有办法。 Aunque a veces sean poco razonables sus decisiones, 我们还是要顺服啊。 igual deben ser obedecidas. 除非我们寻法律的途径去申诉或者更改。 A menos que busquemos una vía legislativa, o sea, por medio de medios legales para modificarlo. 否则一旦触犯法规，一样是犯罪的啊。 Si no, todo aquel que viola, quebranta una legislación se considera delito 还是要坐牢。 y puede ser encarcelado, 这个 condenado. 就是智慧的人必须要明白遵行的道理啊。 Este es el principio que toda persona sabia debe entender. 请看第5节的上半句。 Ahora leamos versículo 5 del capítulo 8. 难怪所罗门王才接着说：“凡遵守命令的，必不经历祸患哦。”请念。 El rey Salomón continúa diciendo, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. 意思就是说，只要你照着他的命令去做，那就平安无事啊， Es decir, que si uno sigue las leyes, estará en paz, 就不会有不必要的麻烦了。 no tendrán problemas. 否则的话，那就是自讨苦吃哦。 Si no, va a sufrir 最后吃亏的还是自己。 y entonces va a salir perdiendo. 请看第5节的下半句。 La segunda parte, versículo 5. 所以说，智慧人的心一定要能够辨明时候和定理。 Dice, el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. 在这里，所谓的时候是指着知道什么情况该怎么做。 Aquí el tiempo en realidad se refiere a saber cuándo hacer las cosas y cómo hacerlas. 就好像阿摩司书第5章13节所说的， Como está registrado en el libro de Amós, capítulo 5. 请看旧约阿摩司书第5章13节。 Amós 5, versículo 13. 阿摩司书5章的13节。 Amós, capítulo 5, versículo 13. 5章13节。 5:13. 所以通达人见这样的时事，必静默不言，因为时事真恶。阿摩司先知奉劝我们呐， El profeta Amós nos amonesta.
说通达人见时事真恶，必静默不言。 Dice que el prudente en tal tiempo calla. 真的，在社会上不该讲话的时候，就绝对不要讲 O sea, en la sociedad cuando no es tiempo de hablar, nosotros debemos callarnos. 啊，不该去做的时候，就绝对不做。 Y cuando no es tiempo de actuar, tenemos que estar quietos. 而在这里所谓的定理，原文做审判， Y aquí, acá dice tiempo y juicio. 表示有智慧的人在社会上更要分辨那个审判的权柄到底是在谁的手中。 El sabio sabe discernir quién tiene esa autoridad y poder en su mano. 如果是在王的手中，那么我们就应当顺服王的命令了。 Si ese poder está en manos del rey, tenemos que obedecer las órdenes del rey. 只要是跟真理没有关系啊，不是为了真理的缘故，我们就绝对不要与审判者敌对哦。 Si las órdenes del rey no contraría con la verdad de Dios, entonces tenemos que seguirla, obedecerla. 这才是智慧人的心哦。 Este debe ser el corazón de un hombre sabio. 这就是主耶稣所说的要灵巧啊。 Esta es la sabiduría a que se refiere el Señor Jesús. 那今天从属灵的角度来看，更是这样的。 Así, vista desde el punto espiritual, más aún tenemos que actuar de esta manera. 请看启示录17章 Leamos Apocalipsis 17. 14节， Apocalipsis 17, versículo 14. 启示录17章的14节， Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. 17章14节， 17, 14. 他们与羔羊征战，羔羊必胜过他们，因为羊羔是万王之主，万王之王，万主之主。同着羊羔的，就是蒙召被选为有忠心的，也必得胜哦。今天主耶稣就是万王之王，万主之主啊。 Hoy, Señor Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. 他拥有最大的王权， Jesús tiene la mayor potestad, 因为天下所有的权柄都是从他来的。 porque todo poder en el mundo proviene de Él. 而主耶稣的王权最主要也是这两项， Y las potestades que tiene el Señor Jesús también son estos dos poderes, 一个是时候，另一个是定理。 que es el tiempo y el juicio. 我们常常说主的旨意，其实就包括主的时候。 Cuando mencionamos y decimos la voluntad de Dios, en realidad eso incluye tiempo del Señor. 比如说，现在是主悦纳人的时候， Por ejemplo, ahora decimos que es tiempo aceptable. 先看哥林多后书第6章， Veamos 2 de Corintios, 先看哥林多后书的第6章2 de Corintios capítulo 6. 第2节6, versículo 2. ，6章2节， Capítulo 6, versículo 2. 因为他说，在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子啊！哎，保罗说，现在的确是恩门大开、恩雨大降的时候啊。 Pablo dice que ahora la puerta de salvación está todavía abierta, es tiempo de gracia. 那所以我们就应该趁着这个时候赶快来信主啊， Entonces tenemos que aprovechar y creer en el Señor. 赶快来受洗啊， Tenemos que bautizarnos, 赶快求圣灵啊， pedir el Espíritu Santo, 赶快传福音啊， evangelizar 赶快做圣工啊， y servir al Señor. 赶快一起来建设神的教会， Y juntos edificar su iglesia. 因为恩门有一天也有关闭的时候啊。 Porque llegará el momento en que la puerta de la gracia se va a cerrar. 到那个时候，我们想做什么都不能做了， Y en aquel tiempo entonces, aunque queramos, no vamos a poder hacer nada más. 更何况说那个时候到底是什么时候，我们根本就不知道， Y lo más importante es que no sabemos cuándo será ese tiempo. 我们根本都没有办法去掌控，不是吗？ No tenemos control de ese tiempo. 所以，我们只有一味的顺服主的引领。 Únicamente podemos seguir la guía del Señor.
至于定理也一样。 Y así lo mismo con el juicio. 请看罗马书第2章， Veamos segundo de Romanos. 请看罗马书第2章的第2节。 Romanos capítulo 2, versículo 2. 罗马书2章2节， Romanos 2, capítulo 2, versículo 2. 我们知道，这样行事的人自己所行的却，不对，我们知道，这样行的人，神必照真理审判他。好，再看第6节， Pasemos al versículo 6. 他必照个人的行为报应个人。第7节， 7. 凡恒心行善、寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。第8节， 8. 唯有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以愤怒、恼恨报应他们。第9节， 9. 将患难困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希利尼人。第10节， 10. 却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希利尼人。好，保罗告诉我们，主耶稣不但是救主，他更是审判人的主。 Pablo nos dice que el Señor Jesús no es solo Salvador, sino también el Señor que va a impartir juicio, 他本来就是神呢、 porque Él es Dios 而神是绝对公义的， y Dios es justo, 神是鉴察万民的， Dios quien mira todo, 神是赏善罚恶的， Dios quien recompensa lo bueno y castiga lo malo. 他一定会照个人所行的来报应个人， Entonces Él va a pagar a cada uno según su obra. 不管是谁都一样的， No importa quién seas, todo igual. 包括现在和将来， Igual hoy como después en el futuro. 没有一个人能够逃脱，更没有一个人能够抗拒啊！ Nadie puede escapar y nadie puede rebelarse. 所以，我们只能存敬畏的心，伏在神的审判底下。 Por eso solamente tenemos que tener un corazón temeroso y someternos bajo el juicio de Dios. 按照神的愤怒去做。 Y hacer todo según sus palabras. 那万一做错了，那就赶紧认罪悔改， Y si por alguna cosa nos equivocamos, tenemos que arrepentirnos. 这样才是智慧人哦。 Así tiene que hacer es un hombre sabio. 好，请看回来《传道书》第8章第6节的上半句。 Volvamos a Eclesiastés capítulo 8, versículo 6. 看回来《传道书》第8章第6节上半句。 Eclesiastés 8, versículo 6, primera parte. 由此看来，所罗门王说，各样事物成就，真的都有它的时候和定理。请念。 Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. 是的，对神来讲哦，这一切的确都是按着神的旨意一个一个成全。 Si todo es según la voluntad de Dios y conforme a su voluntad se cumple. 只可惜对人来讲，除了智慧人能够辨明之外，几乎所有的人都没有办法认清。 Pero lamentablemente únicamente los sabios van a poder entender este principio y la mayoría no. 难怪说智慧人那么少啊！ Es por eso que se dice que los sabios son pocos en número. 尤其是愚昧的人，更不知道时候，也不会顺服定理， Y los necios no conocen el tiempo ni tampoco el juicio. 而且他还会自命不凡呢、自以为是啊！ No van a obedecer el juicio y piensan que todo ellos lo saben todo. 结果才会自讨苦吃啊！ Y es por eso que ellos sufren por esa altanería. 很多的苦难就是这样接踵而来啊！ Así el hombre sufre el padecimiento por esta causa. 请看第6节下半句。 Veamos la segunda parte del versículo 6. 难怪所罗门王说，人的苦难会重压在他的身上啊！ Dice, porque el mal del hombre es grande sobre él. 这也是苦难的来源之一啊！ Este sería uno de los orígenes del mal que sufre el hombre. 请继续看第7节。 Pasemos al versículo 7. 其实人讲起来真的很有限的啦。 En realidad el hombre tiene muchas limitaciones. 所罗门王说，他根本不知道将来的事，因为将来如何，谁能告诉他呢？请念。 7. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará?
真的除了神以外，没有人能知道啊， Excepto Dios, nadie sabe, nadie puede, 连我们自己都不知道， ni siquiera nosotros. 这是事实。 Esto es verdad. 请看第8节， Leamos 8, versículo 8. 那为什么呢？ Entonces, ¿por qué? 理由很简单， La razón es muy simple. 答案就是没有人有权利掌管生命，将生命留住，也没有人有权利掌管死期。这场征战无人能免，邪恶也不能救那好行邪恶的人。请念。 La respuesta está en el versículo 8 que dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. 这个就是标准答案，一针见血啊！ Esta es la respuesta más directa y correcta. 人如果能想通就好啊， Si el hombre puede entender esto, sería muy bueno, 最怕的就想不通啊。 pero lo más temible es que no lo entiendan. 没有错，今天最大的权柄就是掌管生死啊。 Hoy poder está sobre el que tiene la 我们 potestad, 说君权最有权利啊， potestad sobre la muerte. O sea, 皇帝可以赐给人肉体活，也可以叫一个人肉体死。 decimos que un emperador es poderoso porque puede hacer que un hombre muera o viva. 可是你问问他自己， Pero si les preguntas a él mismo, 如果哪一天有人起来革命成功，他一样会死。 si un día se produce alguna revolución en el país, él no va a morir. 就算是没有，他也会老啊。 Aunque no muera, pero él va a envejecer un día. 啊，老了以后一样会死啊。 Y cuando envejezca, va a morir igual. 哦，我们看历代哪一个皇帝不是全部都死了吗？ Nos vemos que todos los emperadores de las distintas dinastías no murieron todos. 可见生命权柄是在谁的手中？ Entonces preguntemos, ¿en manos de quién está la vida? 不是在人，乃是在神。 No en la de los hombres, sino en manos de Dios. 真的，没有人有权利掌管生命。 Ningún hombre tiene potestad sobre la vida. 今天请问，有谁死期一到还能够将生命留住呢？ ¿Quién puede hoy retener su vida si le llega la hora de muerte? 没有。 Nadie. 今天请问，有谁能够预测自己的死期，掌控自己要活多久呢？ ¿O quién puede predecir su fecha de muerte y controlar la cantidad de años de la vida? 更没有。 Menos aún. 为什么？ ¿Por qué? 因为没有人有权利掌管自己的生命。 Porque ningún hombre tiene potestad sobre su vida. 不但是这样，更糟糕的是，这好像是一场征战啊！ Lo peor es que esto es como una batalla. 而这场征战也没有一个人能够免的。 Una batalla en la cual ninguna persona puede escapar. 是的，我们常常说了，人生本来就是无数征战的累积呀、 Sabemos que la vida es una acumulación de distintas guerras, o sea, batallas. 那年轻的时候读书好像在打仗啊， Cuando somos jóvenes estudiamos y estos son como peleas. 所谓市场如战场， El comercio es también como un campo de guerra. 那答对了就被录取了，啊，答错了就被淘汰了。 Los exámenes que tenemos en el estudio son como guerras, batallas. 所以今天大家都拼命的埋头苦读啊， Si aprobamos, si hacemos bien, aprobamos, si no, somos eliminados. 那长大之后呢，做生意更好像在打仗啊。 Por eso todos los chicos se matan estudiando. Y cuando crecemos también igual. 所谓商场如战场， En el campo laboral también es como una batalla. 有生意就赚大钱啊， El comercio, las negociaciones, si va 没生 bien, 意就关大门了。 si no va bien, ganamos fortuna, si no, tenemos que cerrar. 所以今天大家都拼命的埋头苦干啊。 Quebramos y entonces por eso todos también se matan trabajando. 那年纪大的呢， Y cuando ya somos ancianos, 健康更好像在打仗。 el estado de salud de una persona también es como enfrentar una batalla. 所谓病床如战场， Que las enfermedades, o sea, 病好了就活下来啊， cuando nos curamos, entonces vivimos. 病不好只好走了。
Si no, no morimos. 所以大家就拼命的埋头苦医呀、 Por eso todos se matan curándose. 这想办法要一直把它医好嘛，哈。 O sea, piensan de todos modos cómo tener una buena salud. 这就是人生， Así es la vida. 真的是无数的征战。 Es una sucesión, una serie de peleas 那这些征战都很现实哦， y son batallas reales, 也都非常残酷哦， crueles, 一点都不留情的。 difíciles. 而其中最现实、最残酷的，就是那最后那一场征战， Y la peor es la última batalla final, 面对死亡。 que es contra la muerte. 为什么？ ¿Por qué? 因为这场征战对象不是别人，而是自己。 Porque ahí el sujeto con quien batallamos es contra nosotros mismos. 更因为这一场征战最后的结局不是生，乃是死。 Y también porque el final de esa batalla es la muerte y no vida. 无论对谁都一样， No importa quién sea, todo igual. 肉体都必死无疑。 Todos sufriremos la muerte corporal. 难怪传道书第7章第2节才说，死是众人的结局。 Por eso en el libro de Eclesiastés dice que el fin de todos los hombres es la muerte. 希伯来书第9章27节才说，按着定命，人人必有一死。 Y en Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que todo hombre muere una vez, solo una vez. 撒母耳记下12章23节，大卫更说：“我往那一条路去，他却不能回到我这里来。” Y también en segundo de Samuel dice que es un camino en que todos van y no vuelven. 约伯记10章21节、16章22节，约伯更强调这是一条往而不返之路。 En Job también nos dice que es un camino sin retorno. 是每一个人最后不得不走的单行道。 Es un camino de una sola vía que cada una de las personas, todas las personas tienen que transitar. 不但是这样， Y no 就 solo, 灵魂来讲，人肉体死后，灵魂还要接受神的审判了。 y no solo eso, después de la muerte del cuerpo también tenemos que enfrentar el juicio de Dios. 如果不能得救，还要下地狱沉沦啊！ Y si no nos salvamos, tenemos que sufrir la eterna perdición. 难怪人人都怕死， Por eso todos los hombres temen a la muerte. 只可惜却没有一个人能够免死。 Pero lástima que nadie puede escapar de esta muerte. 所罗门王说：“就算是那好行邪恶的，也不能救那好行邪恶的人。 También el predicador dice que ningún hombre malo puede salvarse ” de 这绝对是真的。 la maldad. Y esto es cierto. 因此，传道者才要我们把这件事放在心上。 Así que el predicador quiere que pongamos este asunto en nuestro corazón. 这就是所罗门王在传道书里面一再提醒虚空人生当中一个非常重要的课题。 Y este también es el tema que enfatiza una otra vez el rey Salomón en Eclesiastés. 希望凡是肉体还活着在这个世界上的人，尤其是已经信主的信徒，一定要把肉体必定死亡这件事放在心上。 El rey Salomón que quiere que todos los que estamos vivos, y especialmente los que son creyentes, recuerden en su corazón siempre la muerte. 为的就是让我们能够从这当中得到真正的智慧。 Para que podamos meditar y obtener sabiduría de esto. 好，请继续看传道书8章的第9节。 Continuamos con Eclesiastés 8, versículo 9. 请看8章9节的上半句。 8, versículo 9, primera parte. 最后，所罗门王很殷切的再一次劝勉我们。 Aquí el rey Salomón nos amonesta sinceramente. 他说：“这一切我都见过，我也专心查考日光之下所做的一切事。”请念。 Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. 表示这些道理都是所罗门王所亲身从实际生活当中、社会现象当中，透过客观的分析、详细的考察所得到的一些感想。
Es decir, que toda esta es la conclusión de una meditación, de una experiencia propia de la vida y de una observación y análisis objetiva. 那讲到最后，老实说，这个罪恶的世界本来就是这么一回事而已呀、Y concluye que así es este mundo que es malvado. 请看第9节的下半句。 Ahora, la segunda parte del versículo 9. 所罗门王说，有时候我们确实会看到这个人管辖那个人，而且令人受害。请念。 Dice, hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. 这个我们也常常看到， Estas situaciones así también vemos siempre. 这是事实啊。 Es lo que pasa en la realidad. 只不过对神信神的人来说，哦，这个没有什么好心怀不平的啦。 Y para los creyentes no debemos trastornarnos por la injusticia que hay en el mundo. 因为在这个世界上，所有的尊贵、贫贱、利害、得失，很快就会过去了。 Porque toda distinción de nobleza, pobreza, las ganancias, las pérdidas, todo esto es pasajero. 其实讲到最后，大家都一样啊， Al final todos nosotros somos iguales. 都要面对自己啊， Todos tenemos que enfrentar a nosotros mismos. 都要面对死亡啊， Tenemos que también enfrentar a la muerte. 更都要面对神的审判啊。 Y todos por igual enfrentar el juicio final de 一 Dios. 切都非常公平， Todo es justo. 没有一个人能够例外。 Ninguna excepción. 所以说，这一切并不重要。 Así que nada de esto es importante. 那重要的是什么？ Entonces, ¿qué cosa es lo importante? 重要的是要趁着现在还活着的时候，好好的省察自己。 Lo importante es poder apreciar el presente y meditar sobre nosotros mismos. 到底我有没有一颗智慧的心？ Discernir si uno tiene o no sabiduría. 不要老是看不开。 Y no estar siempre 我能不能 perdido. 辨明神的时候， Si sabemos discernir el tiempo de Dios. 我能不能知道神的定理？ Si podemos discernir el juicio de Dios. 这个才是真有智慧的人应该要有的智慧表现。 Esta tiene que ser la manifestación de un verdadero hombre sabio. 好，最后请看彼得前书第2章。 Por último, vamos a leer primero de Pedro, capítulo 2. 最后，请看彼得前书第2章 Primero de Pedro, capítulo 2. 11节。 2, versículo 11. 第2章11节。 Capítulo 2, versículo 11. 亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。12节。 12. 你们在外邦人中应当品性端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。13节。 13. 你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王。14节。 14. 或是君王所派罚恶赏善的臣宰。15节。 15. 因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。16节。 16. 你们虽是自由，却不可借着自由遮盖恶毒，总要做神的仆人。17节。 17. 务要尊敬众人，亲爱教会中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。彼得长老这段勉励，或许可以做所罗门王这一段感想的总结。 Este pasaje de Pedro puede ser la conclusión de las palabras del rey de Salomón. 今天，如果我们要问智慧人的智慧表现到底是什么， Si preguntamos cómo es la exteriorización o la expresión de la sabiduría de un sabio, 归纳起来至少有3样。 podemos resumir en 3 puntos. 第一， Primero, 他活在世上，不仅敬畏神，而且会尊敬众人，也会尊敬君王。 el hombre sabio no solo teme a Dios, sino también respeta a los hombres y al rey. 因为他知道信主的自由并不是为了要遮盖恶毒， Porque sabe que la libertad que obtiene por la creencia no es solamente para 乃是要做神的仆人。
para cubrir maldades, sino también es para servir, para ser siervo de Dios. 第二点， Segunda, 所以只要跟真理没有关系，为了主耶稣的缘故，他会顺服人的一切制度。 y que todo asunto que no se contraríe, no concerniente a la verdad, el hombre sabio lo obedecerá. 包括在上的君王和他所派赏恶罚善的臣宰， Va a someterse al régimen del rey y a lo de sus funcionarios. 因为神的旨意乃是要让我们行善呐、 Porque la voluntad de Dios es que hagamos el bien 好堵住那些糊涂无知人的口。 para cubrir la boca de los necios e ignorantes. 第三个， Tercer punto. 他会很清楚的知道人生在世本为客旅， El sabio sabe que su vida en el mundo es pasajero, 没有什么好争的啊。 que no hay nada por qué 最 pelearse. 要紧的乃是能够在外邦人中禁戒私欲，品性端正。 Que lo más importante es ser recto, íntegro y vivir sin concupiscencia frente a los incrédulos, 为了让那些毁谤我们的人因看见我们的好行为而归荣耀给神。 para que las personas cuando vean nuestras buenas acciones puedan dar gloria a Dios. 那么这种人，他不仅有智慧的心，他更有智慧的具体表现。 Entonces una persona así no solamente tiene sabiduría, sino también es capaz de exteriorizarla. 他不会只有嘴巴讲，而是有实在的行为。 No solo tendrá, no solo de palabra, sino que tiene acciones concretas. 他乃是用智慧的具体表现来印证他智慧的心的确是真的。 O sea, con sus obras dan testimonio de la sabiduría que posee dentro de su corazón. 今天，请问我们呢？ Hoy nos preguntamos, ¿y qué hay con nosotros? 我们有这种真实的智慧吗？ ¿Poseemos esta verdadera sabiduría? 我们有这种真实而且具体的智慧表现吗？ ¿Tenemos esta capacidad de manifestar, de exteriorizar esta sabiduría? 求主耶稣帮助我们。 Que el Señor nos ayude. 唱诗。 Cantemos.